caso de Dante, él es profesor de geografía de la Universidad del Nordeste, es licenciado en geografía, es doctor en geografía, y la verdad que tiene una trayectoria muy, muy interesante como para ver su recorrido, ¿no? Ha trabajado en la Universidad de la Patagonia Austral, bueno, es docente en la Universidad del Nordeste, tiene premios, es director de varios proyectos de investigación, bueno, de la carrera docente, etcétera, etcétera. ¿Por dónde va la geografía caminando hoy? ¿No? ¿Cuáles son esos horizontes que se nos van abriendo? Sobre todo sabiendo que es un camino que los empezaron unos y después lo seguirán quienes están hoy en primer año, ¿no? Por eso hacer este recorrido. Así que bueno, un poco la invitación eso y después las preguntas que puedan surgir de parte de los chicos, ¿no? Como para iniciar este encuentro. Bueno, correcto. Yo, basándome en el título, digamos, que ustedes propusieron, las perspectivas actuales de la teoría geográfica, recuperar la importancia de nuestro rol en el mundo actual, despejé tres ítems, digamos, tres aspectos aquí. Uno tiene que ver con el mundo actual, el otro con la teoría geográfica o la teoría de la geografía y el otro con el rol de la geografía o de los geógrafos. Así que en ese orden voy a tratar de no ser muy extenso, voy a referirme. En principio entonces vamos a tener en cuenta el mundo actual, este mundo que nos toca vivir, siglo XXI. Veníamos ya desde fines del siglo XX con una serie de cambios, ¿no? Lo que llamamos globalización, mundo, como llamo en un artículo, reedificación, así lo llamo en el sentido de mundo reedificado, ¿no? Edificado en red. Esas son las características, el giro cultural, y hoy estamos hablando del giro espacial, ¿no? Del giro ecoterritorial, dicen algunos, que nos pone en concepción de tiempo-espacio bastante diferente, ¿no? Y por eso también se dificulta el diálogo entre las generaciones, ¿no? De abuelos, padres, hijos, etcétera, porque los parámetros espaciotemporales también van cambiando. De hecho, que nunca la humanidad tuvo esta experiencia, ¿no? De estar atravesados, prácticamente toda la humanidad, por la tecnología, ¿no? Y esto genera impactos en la forma de hacer ciencia, lo que Capel llama la teleciencia, la forma en que construimos el conocimiento, en que lo desarrollamos, en que lo comunicamos incluso, ¿no? Con Internet y con todas los equipos, herramientas que hoy disponemos, ¿no? Dice Jorge Blanco, de UBA, que estamos ante un mundo que se mueve con diferentes velocidades y que articula múltiples escalas. O sea que no solamente en geografía estamos frente a una interconexión muy rica, sino que estamos ante una interdependencia, ¿no? O sea, todos los espacios prácticamente están comunicados y unos dependemos de otros. Prácticamente la noción de aislamiento territorial hoy prácticamente se hace imposible, ¿no? Un mundo interdependiente. De esa manera entonces se ha modificado ese mundo que conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, y ese mundo se ha hecho más pequeño, más veloz, más cotidiano, más familiar, podríamos decir, y podemos, como dice Blanco, entender que hay una contracción del tiempo y del espacio, otras temporalidades, otras territorialidades, ¿no? Nuevas tensiones, conflictos, injusticias espaciales en el sentido, injusticias sociales espaciales en el sentido de Edward Soya, ¿no? Lo virtual y lo simbólico están muy presentes y lógicamente que se han creado nuevas incertidumbres también. Estas incertidumbres ya estaban y para colmo vino la pandemia, ¿no? A crear más incertidumbre y posiblemente también la pandemia, ¿no es cierto?, tiene una conexión con este mundo globalizado, reedificado, en el sentido de que justamente esas hipercomunicaciones, el transporte, la velocidad, hizo que un virus que en otras épocas hubiera tardado a lo mejor 5 años en llegar a un punto, hoy lo haga prácticamente en horas, ¿no? Entonces, un fenómeno
muy rico, digamos, en todo sentido, en el sentido territorial. La geografía, yo creo que tiene mucho que decir y mucho que hacer en un contexto, en un escenario como este, de cambios vertiginosos, de transformaciones territoriales, donde lo local es trastocado, ¿no?, por decisiones globales, locales, ¿no es cierto?, como algunos autores lo han trabajado a este término. Y de esa forma, entonces, ese es nuestro escenario, ¿no? Y vamos a la teoría geográfica, entonces. Evidentemente que esa perplejidad que ya traíamos a fines del siglo XX, con el cambio cultural, luego el cambio espacial, que encontró a los geógrafos en muchos casos dispersos, ¿sí?, a la geografía un tanto fragmentada, ¿no? Como dice Gómez Mendoza, el geógrafo tócalo todo, ¿no? Es decir, los geógrafos estamos dispersos temáticamente, tenemos múltiples perspectivas. La geografía muchas veces aparece fragmentada y es hora, ¿no es cierto?, de pensar, como dice Horacio Capel, en visiones integradoras. Entender también que las diversas perspectivas, los distintos enfoques, no constituyen dicotomías, ¿no?, más allá de sus diferencias, que las hay, por supuesto, y los debates que se generan, sino que, por lo menos a mi modo de ver, representa consistencias, riquezas, ¿no?, porque podemos abordar al espacio geográfico de distintas maneras, con distintos métodos. Ahí tenemos dentro de ese espacio pluralidad, riqueza, fortaleza, salud de la geografía, podemos decir. Por lo menos es mi impresión, ¿no es cierto? Y muchos autores coinciden con esto. Holt Jensen, por ejemplo, Edward Soya, también rescatan esto de las distintas perspectivas, ¿no?, enriquecedoras, podemos decir, cuando podemos complementar ideas, ¿no es cierto?, por lo menos ponerlas en debate, en discusión. Ocurre que nuestra disciplina tiene una historia de escasa reflexión teórica, ¿no? Y esto lamentablemente hoy sigue vigente. En los congresos, por ejemplo, el número de trabajos o de exposiciones que hay en los ejes temáticos de epistemología o teoría de la geografía son muy escasos comparando con otros ejes temáticos. En el congreso que organizamos nosotros hace unos pocos años, a nivel nacional, creo que habían tres trabajos concernientes a teoría y epistemología, ¿no?, mientras en otros ejes temáticos encontramos 20, 30, 40, 50. Es decir que ahí habría una primera pregunta: ¿qué nos está pasando a los geógrafos que no reflexionamos, o por lo menos son pocos los que reflexionan sobre la teoría, ¿no?, en general de la ciencia? Es como que le dejamos ese trabajo, esa experiencia a otros, ¿no? Y creo que es un problema, ¿no? Tenemos que mirar la episteme, yo creo, con más interés, con más entusiasmo, desde la geografía. Ocurre que venimos de una tradición empirista, y yo siempre recuerdo que cuando recién me inserté en el ámbito universitario, joven, digamos, con ganas de hacer muchas cosas, le propuse a un profesor ya experimentado que por qué no escribía él sobre temas de teoría. Y la respuesta fue: no, eso no es para mí, ¿no? Es decir, él tenía la concepción de que el geógrafo es un operador, digamos, ¿no? Hacer mapas, consultar datos, interpretarlos y, digamos, todo lo concerniente a lo procedimental, lo operacional, lo empírico, en definitiva, pero, digamos, no estaba predispuesto a una reflexión. Y esto en muchas universidades se ha instalado ese concepto, ¿no?, de que el geógrafo debe hacer, no tanto pensar, teorizar, sino hacer. Edward Soya dice que es necesario llevar a la geografía y al espacio geográfico a colocarse en el seno mismo del debate de las ciencias sociales, siempre con la perspectiva de una sociedad más justa. Y yo creo que por ahí pasa la cuestión, ¿no? Como dice Morín, hay necesidad de un profundo diálogo entre las disciplinas, porque también es cierto que nuestra disciplina ha estado muy encerrada, amurallada incluso durante mucho tiempo, y no ha conversado, no ha dialogado con otras disciplinas. Por suerte esto está empezando a cambiar, ¿sí?
Y hoy vemos, por ejemplo, en las universidades, en los centros de investigaciones, que hay trabajos interdisciplinarios, ¿no? Que empezamos a ver proyectos de investigaciones donde encontramos a distintas disciplinas presentes, pero es como que estamos llegando un poco tarde, ¿no? Y deberíamos preocuparnos por esto para alentar, ¿no? Esta cuestión del diálogo de saberes, ¿no? El juego entre disciplinas estimula el conocimiento, dice Farsi, ¿no? Y creo que es una gran verdad. Bueno, y el tercer punto es el rol del geógrafo. Es un tema también trascendente en un mundo cambiante, como dije, mediado por las tecnologías. Es necesario hacer replanteos, reacomodaciones, sobre todo esta herencia aristotélica, ¿no es cierto?, esta matriz eurocéntrica que caracteriza a nuestra disciplina y que en el mundo occidental damos como que todo es así y que no es necesario reflexionar demasiado. Creo que es necesario incursionar en nuevas vertientes, abrirse, como dice Horacio Capel, indisciplinarse, ¿no? Está muy bien, digamos, estudiar, leer, investigar dentro de la disciplina, pero también es importante, ¿no es cierto?, ver qué está pasando en nuestros contextos, ¿sí? Qué está pasando en la historia, ¿no es cierto?, en la sociología, en la antropología, en la etnografía, en fin. Hay 4 aspectos como para ir cerrando la idea, que yo en un trabajo que mandé a publicar ahora a una revista, hago énfasis, ¿no? Para mí hay 4 aspectos trascendentes, digamos, en lo que compete al rol del geógrafo, y que tiene que ver con, primero, la autocrítica. Es importante que nosotros los geógrafos critiquemos y nos critiquemos acerca de lo que hacemos, de lo que no hacemos y cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Ese es un primer punto. Segundo, la comprensión del contexto, que muchas veces hablamos de este mundo cambiante, vertiginoso, de los cambios de concepción espacio-tiempo, etcétera, etcétera, pero no alcanzamos o tenemos dificultades realmente en comprender este mundo, ¿no? Este contexto, el pluralismo de lenguajes, de modelos, de expresiones que tiene esta realidad en la que vivimos. Y lamentablemente muchas instituciones académicas, muchos centros de profesorados están, digamos, en una etapa en que todavía enseñan contenidos, e incluso peor, ni siquiera contenidos. He tenido la oportunidad de conversar con estudiantes de centros superiores no universitarios, donde ellos tienen 2 o 3 asignaturas de geografía, y el resto son todas asignaturas didáctico-pedagógicas, digamos, o sea que son profesores, pero ni ellos saben bien en qué. Estas cosas, más algunos planes de estudios desactualizados y esta falta de reflexión que decíamos, son temas inherentes a nuestra falta de comprensión del contexto sobre la cual deberíamos trabajar. Tercer punto, la toma de conciencia del potencial. Creo que los geógrafos todavía no tomamos conciencia del potencial que tiene nuestra disciplina y que tenemos nosotros como geógrafos en un mundo que tiene estas características. Y el cuarto tiene que ver con el involucramiento nuestro como geógrafos en nuestras comunidades y en nuestros territorios, es decir, una geografía comprometida, ¿no?, con nuestros espacios. Por lo general, nosotros nos movemos en 2 escenarios, que son la educación, la enseñanza y la investigación, ¿no? Y se ha dejado muy de lado el tema de la aplicación, digamos, ¿no?, que ahora estamos ante la revancha del positivismo, ¿no? Los sistemas de información geográfica, ¿sí?, al ordenamiento territorial con todos los software, digamos, y las aplicaciones. Bueno, yo creo que todos los extremos son malos, ¿no? Y tampoco creo en que hacer educación, investigación y aplicación sea una tripolaridad, ¿no? Yo creo que cada cosa en su justo lugar, ¿no? Y entonces, muy bien, hemos trabajado los geógrafos excelente en educación, en todos los niveles. Estamos yendo bien en investigación, ¿no?
sobre todo en los ámbitos universitarios y en algunos centros de investigación, incluso en organismos de gobierno. Algunas fundaciones también lo hacen. Y el tercer punto, ¿no es cierto?, que sería por ahí la presencia de los geógrafos en la provisión de servicio, ordenamiento territorial, problemas ambientales y cuántos temas, ¿no es cierto?, que ahora se han abierto como un abanico, ¿no?, en el que los jóvenes geógrafos podrían insertarse, pero nunca abandonando, digamos, la reflexión, ¿no?, la reflexión teórica, podríamos decir. Bueno, cierro diciendo que nuestro desafío es una geografía científicamente significativa y socialmente más comprometida. Martínez de Pisón dice: la geografía no es solo ciencia, sino es también responsabilidad social, ¿no? Y él habla también del compromiso ético y también habla de renacimiento, no del renacimiento aquel de los inicios de la modernidad, sino del renacimiento de la creatividad. Y yo creo que este es un desafío, ¿no es cierto?, absolutamente para todos. El desafío de remover fronteras, no las fronteras políticas, sino las fronteras intelectuales, las fronteras culturales, ¿no?, mentales, podemos decir, y por supuesto las fronteras disciplinares. Yo creo que ahí tenemos también un gran trabajo por hacer, y por supuesto que el rol de la geografía en la universidad es decisivo. Si las universidades dejaran de hacer geografía, yo creo que la geografía se va a ir apagando lentamente o rápidamente, ¿no? Entonces, hasta ahí mi reflexión. Y yo creo que estamos ante el riesgo de los geógrafos y geógrafas de ser un tanto endogámicos, ¿no? Como que estamos siempre girando entre nosotros mismos, y eso no es bueno. Y el hecho de abrir el panorama a otras disciplinas, a colegas antropólogos, sociólogos, el psicoanálisis, historiadores, me parece que la riqueza está ahí. Tal vez yo el diagnóstico que hago, tal vez del psicoanálisis, es que estamos un poco al miedo de la pérdida, ¿no? Y me parece que no es pérdida, sino que cuando soltamos un poquito lo nuestro y nos aferramos a otras teorías, vamos encontrando por ahí nuestra identidad. La idea es, Gaby, que podamos abrir preguntas de los chicos, de las chicas, que puedan... Sí, teníamos alguno, no sé quién quiere empezar. ¿Querés empezar, Daniela? Yo me preguntaba, en este contexto de pandemia, nosotros estuvimos viendo las corrientes del pensamiento geográfico, ¿cuál sería la voz de los bordes o de los geógrafos del posmodernismo? Porque digo, todas las informaciones que recibimos son de los medios hegemónicos, de cómo se está manejando la pandemia, que ya pasó la segunda ola en Europa y viene para acá, y como que, si bien esto vino a confirmar las desigualdades que denunciaba la geografía radical, tal vez es muy pronto también, porque está pasando ahora y estamos procesando. Pero bueno, a mí me surgían estas inquietudes, supongo que ustedes habrán pensado también, porque bueno, como se trastocan todas las dimensiones, nos interpela directamente, y la pregunta en concreto era: ¿cuál creen que ustedes es la voz de los bordes en esta pandemia? Y si me dejan, agrego otra preguntita que me surgió ahora, de la crisis de las teorías. Bueno, siempre, ¿no?, estamos en una instancia de las crisis, que hay un nuevo resurgimiento, se ve venir que va a haber una nueva corriente, un nuevo paradigma. ¿Creen que estamos en las puertas de un nuevo paradigma? O al menos pensaba yo una nueva categoría de análisis de la geografía, en donde estamos ahora, en las redes, en esto de la redificación que trae la globalización. Este es un nuevo lugar, estamos en un lugar que no hay ningún lugar, que es virtual. Bueno, me parece que ahí surge una nueva categoría que tenemos que agregar al paisaje, al espacio geográfico, al territorio. Bueno, les dejo ahí mis inquietudes. En cuanto a la voz de los bordes, yo pensaba en lo siguiente: nosotros venimos de una etapa de algunos siglos, digamos, sobre todo el siglo XX, en el que estábamos acostumbrados a voces altisonantes, ¿no? O sea, voces como que marcaban el camino, ¿no? Por supuesto, desde una matriz europeísta.
y tomábamos eso como verdad absoluta muchas veces. Entonces teníamos la voz de Richard Chorley, de Peter Haggett, ¿no es cierto?, con el cuantitativismo y parecía que era la palabra mayor, o de von Bertalanffy en lo sistémico y parecía que era la máxima autoridad para ese enfoque, o Kevin Lynch o Peter Gould en su momento para la percepción y el comportamiento, y así cada uno, ¿no? Para la geografía humanista, por ejemplo, G. Futuan o Anne Battimer. Y de pronto nos encontramos en esta etapa en la que Internet también colaboró, ¿no es cierto?, a que muchas voces se hagan visibles, porque antes no todas las voces eran audibles, digamos. Todo dependía, digamos, de quién podía publicar y quién podía tener más llegada y en qué país uno estaba. Hoy uno puede escuchar más voces, ¿no? Y yo, por ejemplo, leo bastante la producción de los colombianos, ¿no? Y ellos están produciendo muchas reflexiones, digamos, hay muchos trabajos, algunos de calidad buena, otros no tanto, pero son voces, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que prestar oído, porque de alguna manera son voces de los bordes, ¿no? Es decir, esos trabajos que vienen por ahí, por ejemplo, de la EGAL, del Congreso de Geógrafos Latinoamericanos, donde también por ahí podemos rescatar, digamos, algunos trabajos que representan voces, ¿no? Voces de Latinoamérica, son interesantes. Y yo creo que estamos en una etapa intermedia, ¿no? Me da la sensación de que hoy estamos como en una etapa de murmullo, ¿no? Que venimos de las voces altisonantes, estamos hoy ante muchas voces, ¿sí? Internet ha permitido esto, muchas voces, y a veces estamos un poco aturdidos y confundidos porque son muchas voces, pero yo creo que podemos ir rescatando algunas voces, ¿no? Y yo creo que de ahí entonces saldría la voz de los bordes, ¿no? Tengo esa percepción. En cuanto a si esta situación, digamos, tecnológica, globalizante, reedificada, más pandemia, digamos, si de todo esto va a salir un nuevo paradigma, es bastante difícil saberlo, pero yo creo que hay suficientes enfoques, perspectivas dentro de la geografía, sobre todo a partir de mediados del siglo XX en adelante y años 80, ¿no? Donde pudimos acceder en las universidades. Yo estudié en los años 80, donde solamente geografía general y sistemática y geografía regional. Y después empezamos a beber un poquito de la geografía cuantitativa, ¿no? Y de la sistémica en alguna cátedra, y después, ya prácticamente estando graduados, accedimos a otros enfoques, de modo que hay un panorama diverso dentro de nuestra disciplina, y yo creo que todas estas temáticas están muy vinculadas sobre todo con la geografía humanista, ¿no es cierto? Con la crítica radical, con la cultural postmoderna, es decir, por ahí anda la cosa, donde uno puede escuchar las voces muy interesantes que en ocasiones se oponen, contradicen, ponen en discusión, digamos, esas voces que pretenden ser altisonantes, que provienen de los países dominantes. Bueno, veo una pregunta, Gustavo, en el chat, por ahí una parte ya ha sido respondida de Agustín. Ok, bueno. Que dice si la actual pandemia transformó los roles y funciones del geógrafo, geógrafa, y cómo se encuentra su actividad hoy en día. Sí, yo creo que desnudó realidades, ¿no? La pandemia vino a poner en evidencia lo que todos sabíamos y estaba un poco invisibilizado, escondido, tapado, ¿no? Y hoy los territorios quedaron en evidencia. Aquellos que supieron manejar, digamos, la problemática y que tenían una armazón, una organización, una estructura educativa, de salud, política, económica, vimos que el resultado fue uno, y aquellos países donde, digamos, la cosa pasa por tapar los huecos con remiendos, ¿no?
y donde hay corrupción y donde se suman un montón de factores, ha quedado esto claramente al descubierto. Yo creo que la pandemia vino a mostrar, ¿no?, lo que todos sabíamos y nadie por ahí se animaba a decir, o se decía, pero no tomó la trascendencia. Y además esta pandemia pegó a todos por igual, o por lo menos a todos, no sé si por igual, pero acá no se salvó el país desarrollado, tecnológico, no fue una cuestión del subdesarrollo, ¿no?, solamente, sino que hubo consecuencias para todos, ¿no? Y de esa forma yo creo que esto nos obliga a replantear muchas cosas, ¿no? Porque esto ha impactado en la territorialidad también, ha impactado dentro de los propios países, en la regionalidad, dentro de los propios lugares, ¿no? Entendiendo el lugar como los pueblos, ¿no? Los asentamientos, las pequeñas ciudades, las grandes ciudades, y hemos visto allí si realmente existe una organización, una estructura, una cadena de solidaridad, si realmente en materia de planificación y de ordenamiento, ¿no es cierto?, a cuántos años luz estamos del estado óptimo, ¿no? Es decir, muchas cosas, ¿no? Esto sería muy, muy largo de analizar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Por ahí también sería interesante pensar desde el punto de vista metodológico, sí, algo que les va a tocar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, por ahí hacer esta autocrítica también desde lo institucional y desde lo metodológico. En la formación en teoría siempre va unida a la formación metodológica, y por ahí las formas de hacer ciencias están muy arraigadas y está muy arraigado el método. Entonces creo que también hay falta de discusión teórica, pero también hay como puertas cerradas a nuevas metodologías o a este cruce metodológico, y creo que eso va a ser también interesante de pensar como profesionales, futuros profesionales, ¿no? Y sería interesante también plantearnos esto en las instituciones, en la academia, cómo evaluamos los proyectos de investigación, cómo los planteamos, dejar de seguir un solo camino que todavía está muy arraigado en la empiria justamente y en un método que pretendemos que no es naturalista, pero seguimos hablando de hipótesis, seguimos hablando de evidencia, de lo concreto. Bueno, nada, me parecía interesante también pensar en eso, que también tenemos un marco institucional que es interesante replantearse o por lo menos discutir. Sí, esto se vincula un poco con el diálogo, ¿no?, que necesitamos, que requiere qué vamos a estudiar y cómo lo vamos a estudiar, ¿no? Este diálogo intercátedras tan necesario, ¿no?, cuando a veces trabajamos de una manera también fragmentada, digo, desde el punto de vista epistemológico y metodológico. Yo en este punto les quería comentar que el año pasado, en las jornadas de investigación de geografía con Gustavo, planteamos un eje vinculado a lo epistemológico porque veíamos ahí una debilidad que, como vos decías, Dante, siempre estaban los mismos ejes de contenidos, de temáticas. Y la verdad que, si bien fue un contexto complejo para militar ese, entre comillas, ese eje, nos costó muchísimo y bueno, tuvimos que, digamos, desagregar un solo trabajo de investigación que me incorporé a otra mesa temática. Necesitamos la teoría para poder comprender los procesos sociales que se materializan en el territorio, todos lo necesitamos. Entonces, me parece que por ahí pensábamos con Gustavo que esto no quede en una invitación de, digamos, hoy nada más y terminamos como una clase especial, sino que se inicie a partir de ahora un intercambio para poder seguir en contacto, ¿no?, quizás con otras temáticas, pero este es un aspecto que necesitamos fortalecernos. Entonces, generar redes. Me parece muy bien, Gabriela, la inquietud
Así que podemos entender que ya tenemos formada una pequeña red cuando se dialoga, cuando tomamos contacto, ¿no es cierto? Siempre esta experiencia es constructiva. Yo no vine a dictar cátedra aquí, sino también, digamos, a exponer mi punto de vista, ¿no es cierto? La percepción que tengo de las cosas, más algunos cuantos años, ¿no es cierto? Que algunos dicen que se llama experiencia eso. Pero también, digamos, a través de los años uno fue dialogando, fue conversando, fue tomando contacto con colegas, con gente que piensa como uno y que piensa distinto, y también con colegas de otras disciplinas. Hoy este sistema mundo, digamos, permite esas cosas. El hecho de que podamos dictar cátedras, invitar a uno, al otro, de desarrollar un proyecto de investigación con gente que no está en el mismo lugar. Yo tengo un proyecto que, estamos en 3 provincias, digamos, los que integramos ese proyecto, y lo hacemos sin ningún inconveniente. Es decir, que el trabajo colaborativo, cooperativo, digamos, el hecho de que nos relacionemos, discutamos sin tener que ir a golpear una puerta, es muy importante, ¿no? Y también esa es una experiencia de este mundo global y reedificado en el que todos tenemos mucho que aprender, ¿no? Básicamente. Perfecto, gracias Dante. Y desde el Departamento de Geografía de La Pampa nos ponemos a disposición también para lo que necesiten de estas temáticas o de otras que surgieran. Pero bueno, la idea es ampliar nuestro mundo, ¿no? Y las redes nos permiten eso. Así que muchas gracias a nuestros ilustres invitados, porque realmente es un lujo para nosotros poder contar con su presencia, y gracias a la cátedra de introducción, a Gabriela que lo ha gestionado, y a su equipo, a Oscar y Carolina, gracias por esta iniciativa, y a los y las estudiantes que han podido participar. Bueno, un gran abrazo, seguimos en contacto.